Bueno, pues buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes y aprovechar esta oportunidad que tenemos para difundir un poco de conocimiento acerca de una patología que a todos nos está preocupando mucho, que es la enfermedad COVID. Entonces vamos a hacer un poquito de introducción. Claramente esta charla no tiene la finalidad de dar un abordaje pues ni infectológico ni de especialidad, no, nada que no tenga que ver con el embarazo, pero vamos a dar unos antecedentes que son importantes para meternos en materia. Entonces, ya saben que esta es una enfermedad que a partir de finales de diciembre de 2019 empezó a incrementar sus números en China. Y pues bueno, el 11 de marzo de este año ya fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia mundial. Ya saben que la enfermedad se llama COVID-19 y el patógeno que la causa es el SARS-CoV-2, que es un coronavirus aislado. Inicialmente se pensó que era nada más de transmisión de animales hacia humanos, pero bueno, ahora ya se ha visto que es una infección de contagio horizontal. Entonces, bueno, nosotros esta enfermedad es una enfermedad realmente muy nueva, que tenemos pocos datos precisos acerca de ella, pero sí tenemos enfermedades que son causadas por patógenos de la misma familia que el SARS-CoV-2, y esto nos da unos antecedentes para nosotros, pues también usarlos como de manera comparativa para tomar ahorita ciertas medidas con las mujeres embarazadas. Entonces, históricamente sí hemos visto que las mujeres embarazadas han tenido mayor riesgo de desarrollar complicaciones o enfermedades graves cuando tienen infecciones respiratorias. Entonces, es importante que recalquemos que hasta el momento las datos de las recomendaciones y las cosas que vamos a decir en esta charla, pues están sujetas a cambios constantes y continuos, porque realmente es una enfermedad muy nueva y tenemos datos que a lo mejor ahorita metodológicamente pues no son los mejores ni los más fuertes, con los niveles de evidencia más fuertes o los que nos gustaría, pero bueno, es con lo que vamos a trabajar y esperamos que nos sirva a todos. Ahorita en México el panorama está así. Oficialmente tenemos 26 embarazadas con enfermedad COVID-19 confirmada. Tenemos además 464 casos en estudio. Ya hemos tenido desgraciadamente 3 defunciones. 2 están muy claras las comorbilidades asociadas en estas pacientes. Eran pacientes obesas. Una tenía hipertensión crónica que se agregó preeclampsia y la otra tenía diabetes gestacional y preeclampsia. El tercer caso está en estudio. Todavía no tenemos más datos acerca de este. ¿Qué es importante que consideremos para hablar ahorita de COVID y embarazo? Bueno, todas las mujeres embarazadas ya saben que tienen cambios fisiológicos importantes que de por sí hacen que tengan ciertas condiciones particulares. ¿A qué me refiero? No es tampoco el scope que busca dar la plática, pero bueno, las mujeres embarazadas dentro de los cambios pulmonares fisiológicos que tienen, pues se eleva el diafragma entre 3 y 4 centímetros, disminuye la capacidad residual pulmonar y el volumen residual. Muchas de las embarazadas, un poquito más de la mitad, tienen algo que se conoce como disnea del embarazo. Este es un cuadro clínico que generalmente hacemos de exclusión y generalmente es una disnea que se va dando de manera paulatina, nunca desde inicio súbito, y generalmente no se acompaña de tos. Pero bueno, es algo a considerar en una mujer embarazada. Hemos visto por experiencias con los virus SARS, MERS y por las infecciones y las pandemias por influenza, que las mujeres embarazadas son un grupo de alto riesgo y que están susceptibles a desarrollar complicaciones, infecciones graves por este tipo de patógenos. Y bueno, estamos súper conscientes que las embarazadas son pacientes que van a tener una interacción hospitalaria importante. ¿Por qué? Porque son mujeres que van a necesitar acudir al doctor para sus controles prenatales, para chequeos, más si es un embarazo de alto riesgo, y eventualmente muchas de ellas van a interactuar en el hospital para atender el nacimiento de su hijo. Entonces, la Secretaría de Salud estima que en el periodo de abril a junio de este año van a haber alrededor de 235,000 nacimientos y alrededor de unos 25,000 casos de atención de aborto, ¿no? Entonces son datos bien importantes, por lo cuales no podemos, o sea, tenemos que tener muy claro qué vamos o cómo vamos a abordar a estas mujeres que vayan al hospital, ya sea mujeres que están sanas y que vayan por su control prenatal normal, o mujeres que vayan al hospital, pues porque tienen sospecha de que tienen una infección por COVID. ¿Qué sabemos hasta ahorita? Bueno, hasta el día de hoy sabemos que el SARS-CoV-2 el embarazo no aumenta la adquisición de este patógeno, ¿no? Entonces, la embarazada, por estar embarazada, es más susceptible de contraer esta infección, no. Se ha visto que en las mujeres embarazadas sanas,
el curso no se ve empeorado por el embarazo, pero sí quiero puntualizar aquí que son las pacientes embarazadas sanas. Desgraciadamente en nuestro país, un porcentaje nada despreciable de los embarazos están complicados por diferentes comorbilidades, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero en las mujeres embarazadas que son sanas, el curso clínico es muy similar a un adulto sano. Y pues lo que se ha visto con estudios principalmente en China y en Nueva York, que son los que han reportado los números de series de casos más grandes, pues la mayoría de las madres se han visto, o sea, no van a tener que adelantar el nacimiento de su hijo debido a la enfermedad. Los mecanismos de transmisión para las mujeres embarazadas son los mismos que para los adultos y para toda la población, ¿no? Pues principalmente por aerosoles, y esto es por estar en contacto personal estrecho con con personas infectadas, contacto por superficies infectadas. Es bien importante que cuando tenemos este tipo de situación, pues las personas se tocan la cara sin haberse previamente lavado las manos, y esto pues aumenta el riesgo de infección. Y algo que también hay que comentar aquí, que toma relevancia cuando vamos a atender un nacimiento, es la transmisión fecal oral, que aunque no es tan relevante en la población en general, pues bueno, en las pacientes embarazadas puede ser un poquito más importante mencionarlo, sobre todo para el momento del nacimiento. Una pregunta que quizás sea la inquietud de muchas personas, sobre todo las mujeres embarazadas, lo que yo creo que más se preguntan ellas es, ¿qué va a pasar con mi bebé? ¿Yo lo voy a contagiar de COVID si yo me enfermo? Bueno, hasta el momento, con la evidencia disponible que tenemos, no hay datos de transmisión vertical. La transmisión vertical es aquella que se produce en una mamá embarazada durante el embarazo o durante el nacimiento, hacia el hijo. Entonces, lo que sabemos hasta ahorita es que no hay datos de una transmisión vertical en las mujeres embarazadas. Tampoco lo veíamos en los casos de infecciones por MERS, por SARS y por influenza, no vemos datos de transmisión vertical. Sí han habido algunos reportes aislados de bebés que a las pocas horas de nacimiento se les ha aislado SARS-CoV-2 en un hisopado nasofaringeo, pero aquí no ha estado claro en esos reportes de casos que han sido muy pocos si esta infección se dio en el transcurso perinatal por contaminación y durante el nacimiento, y se cree poco probable que hayan sido casos de transmisión vertical. Entonces, hasta ahorita lo que tenemos es no. Además, se han hecho estudios en líquido amniótico, secreciones vaginales y sangre de cordón umbilical, y no se han podido aislar el patógeno en estas secreciones. Entonces, hasta ahorita la evidencia que tenemos, no hay datos de transmisión vertical hacia los fetos. Entonces ya habíamos platicado un poquito que en las mujeres embarazadas que son sanas, que no tienen comorbilidades, la enfermedad se comporta muy similar a los adultos sanos, ¿no? Entonces la forma leve es lo más prevalente, son más del 80% de las pacientes que se van a comportar con una forma leve. La forma severa es menos frecuente, y la forma crítica, bueno, es un porcentaje bajo, pero sí es importante saberlo porque aquí tenemos algo que destacar. De las formas críticas, hasta el 80% de los casos son fatales, y además las embarazadas presentan un fenómeno de progresión muy rápida de la enfermedad. Entonces los reportes que tenemos hasta ahora de los casos en otros países ha sido que las agudizaciones en embarazadas han sido en horas, ¿no? Entonces pueden llegar las mujeres saludables o bien o sin datos de gravedad al primer contacto, y en poco tiempo empeoran. ¿Cuál es el cuadro clínico en las pacientes embarazadas? Es el mismo que en los adultos sanos. Y bueno, aquí sí es bien importante que tengamos un poquito hagamos hincapié en que la fiebre sí es un dato cardinal. Les pongo los porcentajes de los demás síntomas que pudieran ser relevantes, y los más prevalentes siguen siendo la fiebre y la tos seca. Entonces, en embarazadas, ¿cómo vamos a definir un caso sospechoso? Bueno, entonces es una embarazada de cualquier edad que en los últimos 7 días, o sea, en la última semana, haya presentado al menos algún síntoma como tos, fiebre o cefalea, que se acompañe de disnea. La disnea, vamos a puntualizarlo desde ahorita, es un dato de gravedad. Artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis o dolor torácico. Entonces, ya platicamos por todos los antecedentes, por la inmunología particular del embarazo. Las mujeres embarazadas son un grupo vulnerable. Por eso es bien importante que todas las pacientes que nosotros consideremos sospechosas de infección con infección por SARS-CoV-2, las refiramos a una unidad de atención para que puedan muestrearlas
para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Aquí les ponemos, hace poquito, hace un par de días salió el lineamiento para atención de la mujer embarazada con COVID y, bueno, embarazada en proceso de nacimiento y en el puerperio. Entonces, aquí ellos ponen unos números a los cuales y unos medios de contacto para comunicar cualquier sospecha de COVID en una embarazada. La enfermedad en las embarazadas, esta es la clasificación que propone el Colegio Americano de Ginecobstetras. Varía en términos con por ejemplo, con la que hacen los españoles, que aquí los americanos la dividen en leve, severa y crítica. Los españoles la ponen como leve, moderada y severa, pero los parámetros clínicos son los mismos, ¿no? Entonces, una paciente con enfermedad leve no vamos a requerir hacer más nada. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo vamos a clasificar a las pacientes embarazadas con COVID. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que mi paciente embarazada pueda progresar a una enfermedad grave? Básicamente, son estos enumerados aquí en la diapositiva y, pues bueno, son enfermedades, la mayoría, unas son debilitantes, otras se cree que sobreexpresan el receptor de la enzima convertida de angiotensina tipo 2 y pues eso hace que la enfermedad pueda progresar mucho más rápido. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio habituales en las pacientes con COVID-19? Son estos de aquí: leucopenia, linfopenia, elevación de las enzimas hepáticas, la deshidrogenasa láctica y la proteína C reactiva. Podemos ver también elevación de la troponina y de la CPK. Aquí en el aumento del dímero D, sí lo ponemos así como con reservas. ¿Por qué? Porque el embarazo de por sí aumenta las cifras en 2 o 3 veces normales de dímero D. Entonces, el dímero D, muchos seguramente han leído artículos que lo están reportando como un elemento valioso para valorar gravedad o severidad en las personas enfermas con COVID, pero en las embarazadas hay que tomarlo como con mucha reserva porque este es un factor que de por sí ya está aumentado simplemente por el embarazo. Entonces, también necesitamos para hacer diagnóstico y para ver la extensión del cuadro, pues unos estudios de imagen. Sé que muchos de nosotros podemos tener miedo de someter a una mujer embarazada a un estudio de imagen o a radiación, ¿no? Entonces, aquí les pongo un poquito cuánto en miligrays de radiación emite una radiografía de tórax y una tomografía de tórax. Es importante que a todas nuestras pacientes que les pidamos un estudio de tórax para hacer diagnóstico o para valorar la severidad, utilicemos protección abdominal. Las dosis que están reportadas que se emiten por este tipo de estudios son dosis muy bajas y no son ni letales ni teratogénicas. Estamos hablando que para un embarazo de menos de 16 semanas necesitaríamos una dosis de más de 200 miligramos para que fuera letal, ¿no? Entonces, vean lo que representa en dosis una radiografía de tórax en 2 proyecciones y un ataque de tórax. Realmente es muy poquito, no tengan miedo. Si la necesitan, pídanla, por favor, y utilicen protección abdominal. Además, tampoco se ha visto que este tipo de estudios aumenten a la larga el riesgo de cáncer de mama. Sabemos que durante el embarazo el tejido mamario es un tejido que está activo y pues bueno, puede ser susceptible de tener problemas a futuro por la radiación, pero no se ha visto que este tipo de procesos, si no son repetidos, tengan un impacto en aumento en el riesgo de cáncer de mama en las embarazadas. Entonces, ahora sí, ¿qué puede pasar cuando yo estoy en un triage y llega una paciente embarazada? Puedo tener a lo mejor alguno de estos 3 escenarios. El primero, y que sería a lo mejor el de más atención y el de un actuar más pronto y expedito, sería el de una paciente embarazada que llega con datos, datos respiratorios graves, ¿no? Francamente en dificultad respiratoria. También pudiera ser que entonces llega una paciente embarazada que está asintomática, pero que manifiesta que tiene síntomas sospechosos para enfermedad COVID y bueno, esa sería una paciente candidata a una referencia para realizar una prueba molecular. O 3, que puede pasar, puede ser que mi paciente esté embarazada y llega con algún problema obstétrico, puramente obstétrico, y tenemos además la sospecha que esta paciente, que a lo mejor tuvo ruptura de membranas, está hipertensa, no percibe movimientos fetales, además esta paciente es sospechosa de que pueda tener una enfermedad por SARS-CoV-2. ¿Cómo voy a yo a determinar si esa paciente es una paciente grave o es una paciente que no es grave y puede tener un manejo ambulatorio? Bueno, para determinar que una paciente embarazada tenga un cuadro grave, necesita
la sospecha de enfermedad por SARS-CoV-2 y alguno de los que están citados aquí, principalmente disnea, una saturación por oximetría de pulso menor a 94%, algún síndrome pleuropulmonar, hipotensión arterial, cualquier alteración del estado de conciencia, descontrol glucémico o vómito y diarrea persistentes. Creo que es muy útil una escala que todos me imagino que conocen, que es la escala SOFA. La escala SOFA tiene una herramienta, que es la herramienta rápida, para que todos nosotros que estamos en contacto con pacientes podemos utilizar. Esta herramienta tiene la ventaja que no requiere ningún parámetro ni ningún tipo de estudio en ese momento, más que checar la presión del paciente en cuestión y revisar el estado de alerta y la frecuencia respiratoria. Como muchas de las cosas que tenemos en embarazadas cambian, entonces también la escala de SOFA con su herramienta rápida está modificada para los eventos obstétricos. Les pongo aquí los puntos. Si tenemos una mujer embarazada que tiene sospecha de enfermedad COVID y tiene cualquiera de estos, que son los parámetros de la escala de Quick SOFA modificada obstétrica alterado, es una paciente que se considera grave. También, si tenemos datos, obviamente esto no lo vamos a dejar de lado por atender la situación de sospecha de enfermedad de COVID, también tenemos que poner atención a los datos de urgencia obstétrica que todos ustedes conocen. Entonces, aquí es muy clara la conducta a seguir. Si las pacientes están graves, se van a hospitalizar. Si la paciente no es una paciente grave, puedo mandarla a aislamiento en su domicilio y vigilancia. Ahorita al final vamos a presentar varios teléfonos de contacto, pero es importante que la paciente tenga un aislamiento domiciliario estricto. Entonces, ya en el hospital, no en un ámbito de urgencia, sino en el hospital, para los que puedan a lo mejor decir, oye, yo trabajo en una unidad de medicina familiar o en un centro de salud, veo pacientes para control prenatal, ¿qué es lo que debemos hacer? No estoy en urgencias, pero ¿qué debo hacer yo en mi hospital? Porque sí veo pacientes embarazadas. Bueno, entonces, lo que se recomienda hasta ahorita es que en la entrada del hospital se establezca un filtro de supervisión, sea preguntando los síntomas respiratorios a todas las personas que vayan a ingresar al hospital, y o de preferencia, si también es posible, con un termómetro infrarrojo, checar la temperatura de todas las personas que vayan a ingresar al hospital. Las personas que manifiesten tener síntomas respiratorios deberían idealmente de llegar a su casa con un cubrebocas. Si no lo tuvieran, sería obligatorio ponérselos a la entrada del hospital. En las salas de esperas hay que establecer una mínima distancia de 1.8 metros entre todas las personas. En las pacientes embarazadas, de ser posible, en la misma cita, se preferiría que se vea consulta, se le haga sus estudios de laboratorio, ultrasonido, monitorización fetal, etcétera, y en caso de que sea necesario vacunarla, se le vacune. A las pacientes hay que recomendarles que vayan acompañadas únicamente por un familiar, porque a veces les encanta ir con la mamá, el esposo, el hijito chiquito, etcétera. De preferencia que no vayan niños, que los acompañen nada más un familiar y que este familiar permanezca fuera de la unidad. Igual, si el familiar tiene síntomas respiratorios, deberá de portar todo el tiempo un cubrebocas. Esto, pues, sé que a veces no es posible, pero en caso de que sea algo realizable, se prefiere que las mujeres embarazadas que van a acudir a control prenatal no utilicen transporte público. Obviamente, se les va a dar prioridad a las pacientes que tengan embarazo de alto riesgo. Cualquier situación de alto riesgo en el embarazo tienen prioridad para el control prenatal. En los casos sospechosos, que la paciente, a veces que se les facilite el teléfono de la unidad y ellas puedan llamar para decir que están presentando síntomas respiratorios, se interroga a la paciente. Si la paciente no tiene datos de gravedad y está estable, va a permanecer en su casa por 14 días aislada, y ya después de este aislamiento, que ya no tenga síntomas respiratorios y haya pasado el tiempo mínimo necesario de aislamiento, va a poder reagendar su cita de control prenatal. Es bien importante que llegando al consultorio les pidamos a las pacientes y en caso de que vaya a pasar alguna persona con ella, que se laven las manos. Nosotros insistir en la técnica adecuada de lavado de manos, lavarnos las manos y pues sobre todo el uso de cubrebocas todo el tiempo en las personas con síntomas respiratorios. No hay que olvidarnos, no hay que dejar de lado que también estamos todavía en temporada de influenza y que las pacientes embarazadas también son susceptibles de enfermarse y de enfermarse gravemente por este patógeno. Entonces, los parámetros de vacunación, tanto para el personal de salud como para las mujeres embarazadas, no cambian y es importante que reforcemos esta conducta. En el mismo lineamiento de
de atención y prevención de COVID en las mujeres embarazadas, parto y puerperio, se da una pauta de cómo se recomienda que sean las citas mínimas para el control prenatal en una mujer sana. Y bueno, aquí ya ellos lo ponen, son 6 consultas en el primer trimestre, semana 20, 28, 32, 36 y 38 en las pacientes que sea el caso. Hacen hincapié en que si no tuvimos esta consulta de primer trimestre, digamos, por ejemplo, la paciente llegó embarazada de 28 semanas, bueno, no tenemos que reponer las citas que ya, no que hay, como no la vi en el primer trimestre, en la semana 20 le voy a dar 2 citas extras, no es necesario. Estos parámetros son parámetros recomendados aquí en nuestro país. En otros países han sido incluso un poquito más, pues más permisivos, ya que en embarazadas sanas la citan menos veces a control. Esto ya, si tenemos alguna paciente hospitalizada por alguna situación, o es una paciente que por las características propias de su embarazo amerite una monitorización fetal, o una paciente que está grave, hospitalizada, que ya tenemos diagnóstico de COVID y está embarazada y necesitamos saber el estado fetal, bueno, ¿se puede hacer monitorización fetal? Sí. ¿Y cuáles serían los criterios? Bueno, primero hay que ver la viabilidad del embarazo. Si es un embarazo menor de 28 semanas, pues la verdad no estaría indicado hacer ningún tipo de monitorización fetal. Hay que ver cómo está la mamá, si la mamá está estable, qué comorbilidades tiene, ¿no? Si es una persona diabética, es un embarazo de término, pues bueno, ya tendremos que pautar la monitorización fetal de acuerdo a las comorbilidades de la mamá, y si tenemos o no tenemos equipo, porque en muchos lugares, pues a lo mejor no tenemos equipo. En Estados Unidos y en otros países proponen unos monitores que son vía Bluetooth. Bueno, pues estaría buenísimo que si tuviéramos eso aquí a nivel público en nuestro país, pero desgraciadamente no es el caso, ¿no? Entonces, sí es bien importante que en las pacientes que están graves porque están hospitalizadas por COVID y tengan una saturación estable, se recomienda que la monitorización fetal sea 2 veces por día. ¿Cuáles son las medidas de prevención general para las mujeres embarazadas? Bueno, son básicamente las que ya conocemos. Primero, el distanciamiento social. Hay aquí un caso particular porque hay muchas mujeres embarazadas que aparte son trabajadoras de la salud, son enfermeras, son médicos, son personal del área administrativa, personal del área de limpieza. Bueno, instituciones como el IMSS ya han tomado la cautela de darles una licencia y mandarlas a casa por grupo de riesgo, pero en caso de que en su empresa no sea el caso, o donde laboren no sea el caso, sí se recomienda que todas aquellas que estén en tercer trimestre eviten las áreas críticas de contacto con pacientes. Entonces, que puedan ser reasignadas a otra área, que no tengan un contacto tan estrecho con contacto social tan estrecho, ¿no? Entonces, sí es bien importante que en cada cita que nosotros podamos reforcemos la técnica de lavado de manos, y en caso de que no haya disponibilidad de agua y jabón en ese momento, que recomendemos la utilización de soluciones con alcohol con una concentración superior al 70%, que se aumente la frecuencia de la limpieza de los espacios de alto contacto, ¿no? Que las personas se acostumbren a lavarse las manos después de llegando a su casa, después de tomar cualquier objeto que esté fuera de su domicilio. Y es bien importante que además de enfatizar en los datos de alarma obstétrica, que eso ya se hace de por sí en las consultas con mujeres embarazadas, se enfatice y se les dé una atención especial a los datos de alarma de COVID. ¿Cuáles serían? Fiebre, tos seca y cefalea, ¿no? Sería como principalmente los datos que tenemos que reforzar. Y si presenta alguno de estos síntomas o 2 o más, hay que pedirle a la paciente que acuda al hospital. Si es un síntoma o son síntomas leves, preferimos que se comunique vía telefónica y ya con eso poder normar la conducta con cada paciente en particular. Esta es una publicación del New England Journal of Medicine de un hospital de Nueva York. Nueva York, como ustedes saben, es una de las ciudades que más ha tenido el impacto de la enfermedad, y es uno de los que ha reportado varias series de embarazadas con la enfermedad. Entonces, este grupo de médicos del Hospital de Columbia decidieron que a todas las mujeres que llegaran para atención del nacimiento les iban a hacer una muestra, o iban a tomar una muestra para diagnosticar COVID. Y bueno, ellos encontraron cosas bien interesantes. Uno, que eran 215 mujeres embarazadas. Entonces, la mayor parte fueron negativas. Y algo bien interesante es que de los casos que fueron positivos, que fue el 13.5, estaban asintomáticas. Entonces, eso quiere decir que son mujeres que no sospechan que tengan la enfermedad y llegan a atender su nacimiento. Y entonces, ¿por qué es importante detectarlas? Bueno, es importante porque
Al aumentar el muestreo o instituir de manera universal el muestreo en las mujeres embarazadas, nos puede orientar hacia qué paciente debemos de tener aislada, con qué paciente hay que extremar precauciones, el equipo de reanimación neonatal debe estar preparado en qué paciente, nos ayuda a ordenar un poquito cómo va a ser la dinámica obstétrica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una publicación que no es la realidad de nuestro país, pero es algo que se está haciendo en el mundo y que son datos interesantes también para dar un poco de calma a las mujeres embarazadas, si bien es el mismo tipo de población, pero veamos que la gran mayoría son negativas, ¿no? Hay algunas consideraciones especiales que a lo mejor también pudieran ser duda de algunos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el esquema de maduración pulmonar en las embarazadas? Sabemos que en las personas que tienen enfermedad grave, los corticosteroides están contraindicados porque prolongan mucho el tiempo de aclaramiento del virus. Pero las dosis que representa un esquema de maduración pulmonar en casos indicados y en el tiempo indicado, los beneficios sobrepasan mucho los riesgos, entonces está indicado en estos casos continuar con la aplicación del esquema de maduración pulmonar. ¿Qué pasa con las pacientes que tenemos con amenaza de parto pretérmino? Sí vamos a indicar tocolisis, sí está indicada, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado con algunos fármacos, sobre todo la indometacina, por los reportes que se han tenido de agravamiento de la enfermedad con el uso de AINES, y también con los betamiméticos, porque pues estos nos pueden predisponer a enfermedad pulmonar de por sí, y pues en una paciente que tenga la infección, pues se puede agravar. Entonces, el fármaco de elección para las embarazadas con amenaza de parto pretérmino es el nifedipino, ¿no? Entonces, es el que se debe utilizar en caso de que tengamos alguna paciente con esas características. En pacientes, por ejemplo, con preeclampsia, con datos de preeclampsia severa, con datos ominosos, que necesitemos utilizar sulfato de magnesio para neuroprotección materna, pues el caso sí se va a tener que abordar de manera multidisciplinaria, hacer un consenso de expertos y hay que individualizarlo. De entrada, no está indicado en todas utilizar el sulfato de magnesio y sí hay que ser muy puntuales en el consenso que se haga y no a todas las embarazadas se les va a poder ofrecer esta opción. Ya con una paciente que ya estuvo enferma y que ya salió de su cuadro de aislamiento y todo, se recomienda que si es una paciente en segundo trimestre se realice un ultrasonido estructural y si es una paciente que ya está en tercer trimestre se les realice una curva de crecimiento fetal. Estos sí son recomendaciones que pues hay que seguir en caso de pacientes ya recuperados, que pues afortunadamente la mayoría de nuestros pacientes van a tener formas leves de la enfermedad y pues va a ser la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con los riesgos o complicaciones que se pueden presentar tanto maternos como fetales. Como sabemos, las infecciones respiratorias virales aumentan el riesgo de eventos obstétricos y neonatales adversos, como ya vimos, por los diferentes cambios fisiológicos que pueden agravar una enfermedad respiratoria, como son el aumento del consumo de oxígeno, la disminución en la capacidad pulmonar. Pero además de tener en cuenta estos cambios fisiológicos, también debemos tener presente la inmunosupresión adaptativa que le permite a la madre tolerar la antigenicidad propia del feto. Como hemos visto, realmente las publicaciones que tenemos hasta el momento son limitadas, por lo tanto, pues vamos a ver qué experiencia tenemos con las infecciones virales respiratorias previas. Múltiples estudios ya han descrito y han documentado que las infecciones respiratorias, por ejemplo, por influenza durante el embarazo, aumentan el riesgo de morbimortalidad materna. Y esta asociación también se ha visto en las enfermedades con los otros coronavirus que ya conocemos, como es el SARS y el MERS. Por ejemplo, estas dos enfermedades presentaron una mortalidad materna casi del 20% y las principales complicaciones documentadas fueron coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, neumonía bacteriana y sepsis. Además, en estas infecciones por otros coronavirus, se vio que la evolución clínica en las pacientes embarazadas era mucho más grave y que tenían hasta 3 veces más riesgo de requerir una ventilación mecánica. A la vez también se vio una mayor incidencia de complicaciones obstétricas como parto pretérmino, aborto y óbito. Y en ninguna de estas, ni en influenza ni en otras enfermedades por coronavirus, se reportó transmisión in útero.
Ahora, ¿qué complicaciones maternas se han documentado con el nuevo coronavirus? Miren, con base en la información actual, se puede afirmar que las embarazadas no parecen tener una susceptibilidad mayor de presentar complicaciones graves. Sin embargo, esta afirmación nosotros las debemos tomar con cautela, pues la información aún es limitada. Y las complicaciones que se han reportado con COVID-19 en el embarazo son neumonía grave, síndrome de estrés respiratorio agudo, sobreinfección bacteriana y alteraciones cardíacas. Miren, en este estudio publicado de pacientes de un hospital de Nueva York, vieron 2 casos de pacientes embarazadas con COVID-19 que desarrollaron una cardiomiopatía. En estas pacientes fueron 2 pacientes, una de 44 años y una de 26 años, que ingresaron con embarazos de 39 y 33.6 semanas de gestación, por presentar temperatura de 37.4 y 37.5 grados centígrados, algo que uno dice, bueno, tiene febrícula, si no, no está tan grave la paciente. Estas pacientes como factores de riesgo, como comorbilidades, presentaban obesidad, una con índice de masa corporal de 44 y otra de 37, y además diabetes gestacional. ¿Qué fue lo relevante con estas pacientes? Que tuvieron una evolución muy rápida, es decir, las pacientes ingresaron con una adecuada saturación de oxígeno a urgencias, saturando 96%, sin datos de dificultad respiratoria, pero a las 6 y a las 8 horas ya empezaban a tener desaturación, aumento en la frecuencia respiratoria y aumento en su disnea. A estas pacientes se tomó radiografía de tórax y en una se encontró edema pulmonar en infiltrados pulmonares y en las otras infiltrados pulmonares multilobulares. ¿Qué es lo que nos dice? Pues aclara que esta realmente presenta una disociación clínico-radiológica, que es algo muy curioso pues en esta enfermedad, que pacientes que a pesar que por imagen veíamos que tenían afección, realmente su motivo de consulta no fue este. Estas pacientes, a las 2 se les realizó cesárea, pero al tener un empeoramiento del cuadro clínico se decidió realizar un ecocardiograma en el cual se evidenció una hipoquinesia generalizada en las 2 pacientes. Realmente tuvieron una evolución con complicaciones, presentaron taquicardias ventriculares y complicaciones cardíacas. En este momento las 2 pacientes están vivas, pero es un ejemplo de cómo las pacientes pueden evolucionar muy rápido, cómo pueden tener complicaciones graves y cómo pueden tener afecciones cardíacas, que las cuales ya han sido reportadas en pacientes, pues no durante el embarazo, pero que sí ha llevado a tomar medidas como que se incluya el estudio de enzimas cardíacas dentro del protocolo en pacientes críticos o con enfermedad severa, o inclusive el realizar ecocardiograma. Las complicaciones obstétricas que se han visto con COVID-19 son ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, taquicardia fetal y pérdida del bienestar fetal. Debemos aclarar que la mayoría de estas complicaciones se han presentado en embarazos durante el 3er trimestre de la gestación. Estas complicaciones no se han reportado durante el primer y el segundo trimestre. Las pacientes continúan en vigilancia y lo que se sugiere con estas pacientes es que continúen con las consultas, como ya lo dijimos, con ultrasonidos para el seguimiento, debido a que con los anteriores coronavirus sí se vieron reportes de restricción del crecimiento intrauterino. Ahora, en cuanto a las complicaciones fetales, pues ya vemos, aún no hay evidencia sólida acerca de que haya una evidencia vertical. Por lo tanto, pues no hay malformaciones fetales documentadas hasta el momento, así como tampoco hay casos de abortos u óbitos productos de COVID-19. Realmente una de las principales complicaciones y morbilidad fetal es el hecho de la prematurez. Han habido casos de parto pretérmino por el mismo compromiso fetal. Como ya vimos, son pacientes que presentan alteraciones en la frecuencia fetal, pueden presentar taquicardia fetal, presentan registros en el cual se ven alteraciones o riesgo de pérdida del bienestar fetal, y por esto es la cesárea, pero también hay casos en que pues, el nacimiento debe indicarse por el empeoramiento de la condición clínica de la paciente. Teniendo en cuenta toda la información que hemos visto en enfermedades respiratorias virales anteriores, ya sea por influenza, por SARS o por MERS, y lo documentado hasta el momento con COVID-19, debemos tener muy claro que toda paciente embarazada se debe manejar como una población de alto riesgo.
Ahora, en cuanto al manejo, pues sabemos que realmente no hay un tratamiento que se haya probado, que sea totalmente eficaz, con un nivel de evidencia y de calidad adecuado. Hay muchísimos estudios en los cuales se está intentando buscar una cura, un tratamiento para este COVID-19. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos se ha podido documentar la eficacia, la seguridad, la dosis óptima, el momento ideal para poderlo administrar según la etapa de la enfermedad y lo más importante, pues la seguridad durante el embarazo. Es por eso que el tratamiento pues va enfocado a los cuidados iniciales de la paciente y a que donde nosotros estemos manejando una paciente embarazada con COVID-19 debemos tener un equipo multidisciplinario. Las guías dicen que debe ser manejada por un ginecólogo, un médico materno-fetal, anestesiólogo, pediatra o neonatólogo, intensivista y si es posible tener infectólogo o neumólogo. Este es un algoritmo que nosotros hemos creado teniendo en cuenta todas las guías que se han publicado hasta el momento y teniendo en cuenta lo que ya dijo la doctora Valdés, que las pacientes que llegan a un primer nivel de atención deben ser enviadas a un centro de diagnóstico COVID para realizar pruebas al 100% de estas pacientes. Entonces, una vez que nos llega la paciente embarazada con una sospecha clínica o por haber tenido un contacto positivo o sospechoso de COVID-19, debe tener una atención inmediata, se le debe entregar cubrebocas a la paciente y la paciente debe permanecer con cubrebocas durante toda su asistencia médica, ya sea durante urgencias o en hospitalización. Se debe tener un espacio aislado en el cual se van a ver solo estas pacientes y se debe avisar a todo el personal que la paciente es sospechosa para el uso de equipo de protección para COVID-19. Como ya lo habíamos dicho antes, una vez que ingresa la paciente debe ingresar sin acompañante y la valoración inicial la debe realizar el médico de urgencias y el obstetra. Además de la historia clínica y la exploración, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta todos los signos vitales, es decir, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca fetal. Que se evidencie y se hagan pruebas de bienestar fetal, como es ultrasonido obstétrico y registro cardiotocográfico, teniendo en cuenta la edad gestacional de la paciente. Algo que les debo recalcar es que pruebas más invasivas, como una amniocentesis o demás, pues no están indicadas en las pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID. Y algo muy interesante y por lo cual nosotros debemos verificar el bienestar fetal es que se han visto alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal como indicadores del empeoramiento del estado de la paciente. Aquí, apenas ingresa la paciente, nosotros debemos poder distinguir si la paciente va o asiste por una patología obstétrica de atención inmediata. ¿Cuáles serían estas patologías? Una preeclampsia con datos de severidad, una crisis hipertensiva, un desprendimiento de placenta, que nosotros notemos que hay riesgo de pérdida del bienestar fetal o un embarazo ectópico. Si la paciente presenta alguna de estas patologías de atención obstétrica, debe ingresar inmediatamente para la resolución de estas complicaciones y avisar a todo el personal que vaya a tener contacto con el paciente que la paciente es sospechosa para que todos puedan tomar las medidas de protección. Una vez que se ha resuelto la patología obstétrica, sí se va a completar el protocolo de estudio para COVID-19. Entonces, si nosotros tenemos una patología inminente, se le va a dar prioridad a la patología obstétrica antes de cumplir o tomar las muestras para COVID-19. Claro está, pues que debemos tener todas las medidas de protección. Ahora, si la paciente no tiene una patología obstétrica de atención inmediata, la vamos a clasificar según los síntomas que presenten. Si presenta síntomas leves o es asintomática, si presenta síntomas severos o moderados, según como lo hayamos clasificado, o síntomas críticos. Si la paciente presenta síntomas leves, es decir, síntomas de infección de vías respiratorias superiores, no presenta ninguno de los datos de gravedad que ya explicamos, o la paciente se encuentra asintomática, vamos a determinar si la paciente presenta alguna patología obstétrica que no requiera atención inmediata, como que la paciente esté en trabajo de parto, tenga una amenaza de parto pretérmino, tenga una amenaza de aborto, ruptura de membranas, etc. Si la paciente presenta alguna patología obstétrica, debe ingresar y cada hospital debe tener un área designada para poder manejar a estas pacientes sospechosas o con diagnóstico.
Si la paciente no presenta ninguna patología obstétrica, recordemos que a todas las pacientes, al 100% de las pacientes le debemos tomar pruebas moleculares. Entonces se le va a tomar su prueba de PCR y se le va a indicar aislamiento domiciliario obligatorio por 2 semanas y se va a citar a las 2 semanas para revaloración y para realizar pruebas de bienestar fetal. Claro está, dando todas las indicaciones, dejando cita abierta a urgencias y explicando los números a los cuales se puede comunicar en caso de que tenga alguna duda o algún síntoma de alarma. Se le va a indicar a la paciente que tenga el automonitoreo de la temperatura en su casa, que tenga una hidratación adecuada y que en caso de que tenga fiebre o dolor puede tomar solamente paracetamol. Ahora, si la paciente presenta síntomas severos como fiebre persistente, presenta un Q65 mayor o igual a 1, presenta signos de neumonía o la paciente presenta alguna comorbilidad asociada, la paciente debe ser ingresada. Si la paciente presenta alguna patología obstétrica, va a pasar al área que el hospital designó para el control y la vigilancia de esta patología obstétrica, para la atención de parto, y se van a tomar todos los estudios correspondientes. Además de los estudios que nosotros ya vimos, incluidos los radiológicos, si es necesario vamos a tomar tomografía. Y si la paciente se encuentra en un estado crítico, gasometría e inclusive enzimas cardíacas. Ahora, si la paciente se presenta síntomas críticos, como son alteraciones en el estado de conciencia, disnea, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, saturación de oxígeno menor de 90, PAFI menor de 250, signos de choque o infiltrados multilobulares, la paciente va a pasar directamente a terapia intensiva. Debemos tener en cuenta que todos los que estemos en contacto con la paciente, cada vez que la vayamos a pasar al lugar asignado en el hospital, debemos avisar previamente a todo el personal que la paciente es sospechosa, para que todo el personal pueda tener las medidas de protección personal. Si esta paciente que tenemos en estado crítico presenta algún fallo en órgano o fallo multiorgánico, una insuficiencia respiratoria severa o sepsis severa, se debe valorar la interrupción de la gestación. Una vez que nosotros tenemos la paciente hospitalizada, la vamos a mantener en aislamiento completo. La paciente debe permanecer con cubrebocas. Después de las 20 semanas de gestación debe permanecer en decúbito lateral, preferiblemente izquierdo. No se va a permitir el acompañamiento por ningún familiar. Y en caso de que la paciente esté estable, se va a realizar una monitorización de los signos vitales 4 veces al día, que incluya saturación de oxígeno, y la vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal se realizará 1 o 2 veces al día, y mínimo durante 1 minuto, o en los casos que presente una enfermedad, una patología materna asociada y que esté indicado, realiza registro cardiotocográfico. Y durante todo estancia intrahospitalaria, vigilar pues cualquier patología obstétrica que se pueda presentar. Esto es algo que nosotros debemos tener muy presente, y es que no debemos retrasar la atención de una urgencia obstétrica por completar un protocolo de estudio de COVID-19. ¿Por qué? Porque estaríamos aumentando el riesgo de mortalidad en la paciente solo por tomar la muestra. Entonces, lo que se va a hacer es, se atiende la urgencia obstétrica con todos los protocolos de protección y después se van a realizar los exámenes moleculares correspondientes. Ahora, en cuanto a los tratamientos que se han seguido, realmente, bueno, como vemos y como hemos documentado, pues la evidencia va cambiando cada día. Sin embargo, se ha visto que el uso de corticosteroides no está indicado para el tratamiento de neumonías producidas por COVID. Y en caso que nosotros requiramos aplicar inductores de madurez pulmonar, pues los vamos a usar a las dosis usuales de betametasona y dexametasona, teniendo en cuenta y avisando a todo el equipo que está manejando a la paciente. En cuanto a los antivirales, como lopinavir y ritonavir, no están contraindicados en el embarazo. Realmente estos son medicamentos que se pueden llegar a utilizar durante el embarazo y durante la lactancia, pero como está visto en pacientes no gestantes, pues se utiliza ya en casos especiales o en casos pues que se esté llevando algún estudio. Es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado y dice que el uso de estos solo debe ser con cautela y se debe analizar cada caso en particular. En caso de remdesivir, que es lo que más se está usando, realmente no hay ninguna indicación por el momento en el embarazo. Se espera que a finales de este mes salga alguna recomendación. Ni siquiera tenemos una categoría de FDA para remdesivir, para saber si tiene algún efecto en madre o en feto.
En cuanto a hidroxicloroquina y acitromicina, que es de los protocolos que más se están llevando a cabo con estos medicamentos, la hidroxicloroquina es una categoría C y acitromicina es categoría B. Ninguno de los dos se contraindica durante el embarazo o la lactancia. Sin embargo, pues deben ser usados por médicos con experiencia con estos tipos de manejo y solo, pues como los decimos, en casos especiales. Ahora, en cuanto al nacimiento, debemos tener presente que la infección por COVID-19 no es una indicación para interrumpir el embarazo. Realmente por el momento la vía del nacimiento deberá tomarse con base en el estado obstétrico de cada paciente. ¿Qué se ha visto? Que si el estado de la paciente empeora significativamente o como ya habíamos dicho, presenta una falla multiorgánica, sepsis severa o deterioro de su estado, pues se debe contemplar la interrupción del embarazo. Ahora, si tenemos una paciente con COVID-19 y tiene una indicación, ya sea fuera de la infección respiratoria para interrumpir el embarazo y la paciente tiene condiciones cervicales desfavorables, la recomendación por el momento es que la interrupción se haga vía cesárea, ¿sí? Para disminuir el riesgo de que la paciente pueda pasar a una cesárea de urgencia y requiera anestesia general. Para poder tener un nacimiento, nuestro hospital debe cumplir con las siguientes características. Y es que el área para la atención de parto cesárea sea totalmente aislada, en el cual solo se lleven a cabo la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID y que tenga ventilación con presión negativa. Yo sé que la mayoría de nosotros no lo tenemos, pero se debe adecuar lo más posible el área donde se van a atender las pacientes a estas. La paciente debe permanecer en todo el trabajo de parto o el procedimiento con cubrebocas y también con suplemento de oxígeno. A la vez la paciente debe estar monitorizada, debemos estar vigilando sus signos vitales, incluido saturación de oxígeno, y también está recomendado que la frecuencia cardíaca fetal también esté monitorizada. Y en caso de que el nacimiento sea por vía vaginal, se deberá considerar a beber el expulsivo mediante el uso de vacuum o de forceps. Las recomendaciones en general en todas las guías es el pinzamiento inmediato del cordón umbilical. Por lo tanto, nosotros sugerimos que la decisión de interrumpir el embarazo se realice por el consenso de todo el equipo que está llevando el caso de la paciente y se tenga en cuenta la evolución desfavorable de acuerdo al deterioro ya sea materno o fetal. En cuanto a la atención del recién nacido, igual que con la paciente sospechosa, se debe tener todo el uso de equipo de protección personal. Para la atención de parto o cesárea de paciente sospechosa con diagnóstico de COVID, se debe llevar a cabo con la menor cantidad de personal posible. Por eso se ha recomendado que si la indicación de la cesárea es por un compromiso materno y las pruebas de bienestar fetal son normales, ingrese solo un reanimador para el recién nacido y en caso de que se sospeche de que el recién nacido va a requerir una atención mayor, ingresen 2 pediatras o 2 neonatólogos. La reanimación se va a realizar de acuerdo a las guías establecidas y en las pacientes no graves se va a realizar un contacto piel a piel y se puede iniciar la lactancia en la primera hora de vida. Esto siempre y cuando la paciente esté con todas las medidas de protección, es decir, que nuestra paciente esté con un N95, que tenga la adecuada higiene de manos y que hayan cambiado la ropa a la cual haya tenido contacto la paciente. Y la recomendación es que para todos los neonatos, hijos de madre sospechosa con diagnóstico, se tome muestra. En el lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en el embarazo, ponen esta tabla en la cual están las medidas de protección personal teniendo en cuenta el procedimiento y la distancia que vamos a tener con la paciente. Y vemos cuáles son las recomendaciones y lo que nosotros deberíamos tener para ver si tenemos una paciente a la cual le vamos a hacer procedimientos invasivos, atención del parto, hospitalización y examen físico, o si solo la estamos viendo por consulta externa, así como para el personal no médico, como para el personal administrativo, de vigilancia o de intendencia. Bueno, en cuanto a la analgesia y la anestesia, realmente la analgesia neuroaxial es la recomendada, o sea, no está contraindicada, sino por el contrario, es la de elección. Nosotros debemos tener en cuenta que una paciente infectada, nosotros como personal de salud, el momento de mayor riesgo de exposición al virus va a ser relacionado con la exposición y contacto directo con gotas provenientes de la vía aérea, justo cuando se manipula esta. Entonces,
por esto nosotros debemos tomar medidas para evitar en lo posible llevar a una anestesia general. Si tenemos una paciente en trabajo de parto, por decir una paciente que tenemos asintomática y ya ingresó con trabajo de parto, pero tiene el diagnóstico, lo ideal es que la analgesia obstétrica se instaure de forma precoz para que en caso que la paciente requiera una cesárea de urgencia, no tengamos que utilizar la anestesia general. Y es también por esta razón que las pacientes en sospecha o que tenemos un cervix desfavorable, se recomienda la interrupción del embarazo vía cesárea. Y en cuanto a la analgesia posparto, pues ya sabemos, vamos a recomendar paracetamol y vamos a evitar por completo los antiinflamatorios no esteroideos por los múltiples estudios que se han descrito como este, en el cual se evidenció que el uso de ibuprofeno, naproxeno y diclofenalco se ve relacionado con complicaciones cardíacas como infarto, insuficiencia cardíaca o hasta eventos cerebrovasculares. Ahora, en cuanto a la lactancia, realmente no hay evidencia de transmisión de COVID-19 a través de la leche materna, por lo que se recomienda que la lactancia sea iniciada y mantenida aún en caso de infección confirmada, siempre y cuando la madre esté asintomática o esté con síntomas leves, y siempre y cuando se lleven todas las medidas de protección. Realmente la recomendación para que una paciente pueda continuar con la lactancia y tenga un alojamiento conjunto es que esté siempre con N95 y que esté en una habitación individual en el cual pueda tener toda la higiene de manos. Y pues sabemos que en la mayoría de nuestros hospitales pues no vamos a poder tener estas condiciones. Los requisitos para que una paciente con COVID-19 pueda continuar con su lactancia es que debe tener el estricto uso de cubrebocas N95, debe tener lavado de manos antes y después de cada episodio de lactancia. En caso de que use algún mecanismo de extracción, pues este también debe cumplir con todos los requisitos de higiene, y antes de usarlo también se debe realizar el higiene de manos. Se debe indicar a la madre que debe evitar toser o hablar mientras esté lactando. Se debe cambiar la ropa antes de iniciar la lactancia, y todas las superficies o utensilios que haya utilizado la madre pues se deben ser desinfectados. Ahora, en cuanto al puerperio, en nuestro lineamiento y en la guía práctica clínica se recomienda alojamiento conjunto con las indicaciones que ya les dimos. En caso de que la paciente tenga alojamiento conjunto, la cuna debe estar por lo menos a 2 metros. Se debe asegurar que la paciente tenga donde estar haciendo su aseo de manos constantemente. Se debe asegurar que tenga su N95. Y en estos casos, cuando el recién nacido ya está con la madre, sí se permite que alguien pueda estar con ella, pues con las mismas recomendaciones. Se debe explicar a la paciente que las medidas de higiene deben continuar después del nacimiento para evitar la transmisión al recién nacido, y están totalmente prohibidas pues las visitas domiciliares. Para el egreso durante el puerperio se debe hacerlo más temprano siempre en pacientes asintomáticas y recién nacidos asintomáticos, y se debe mantener el aislamiento preventivo en su casa sin visitas y con todas las recomendaciones que tuvo mientras estuvo hospitalizada. Se van a explicar los datos de alarma, tanto obstétricos como los datos de alarma de respiratorios. Se debe dar los números telefónicos, que ya se los vamos a dar para que la paciente se contacte en caso de cualquier duda. Y se va a hacer un control a las 2 semanas si la paciente no tenía ninguna patología obstétrica asociada ni ninguna otra complicación. Si a las 2 semanas la paciente no tiene ninguna alteración, ya no necesitará más visitas o seguimientos por parte de obstetricia. Ahora, se debe insistir en cada consulta a la paciente y se deben reforzar los signos de alarma y las líneas telefónicas. Si las pacientes presentan algún síntoma, algún dato de alarma o alguna duda sobre COVID-19, está en la línea de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, que es 800-00-44-800, o pueden buscar la línea directa según la entidad federativa en este link. Ahora, si la paciente presenta alguna duda o algún síntoma de alarma del embarazo, de alguna emergencia obstétrica, necesita orientación acerca del embarazo, del parto, del puerperio o acerca de la lactancia materna, está la línea materna, que es la 800-628-3762, o la 800-624-6464. Y las líneas telefónicas para ayuda en caso de salud mental y prevención o atención de violencia es la línea de la vida 800-911-2000.
En general, las recomendaciones que vamos a dar a las pacientes embarazadas es que deben tener claro y les debemos explicar que el COVID-19 es una enfermedad potencialmente grave en el embarazo, que aunque no se transmite al feto puede llevar complicaciones e inclusive la muerte, como hemos visto, que la paciente debe seguir todas las normas en casa, es decir, tiene que llevar el aislamiento, el distanciamiento social, el higiene constante de manos, no debe salir a la calle, no posible utilizar transporte público, no recibir visitas. En el domicilio la paciente debe tener una adecuada hidratación y en caso necesario que se le haya indicado estar monitorizando la temperatura. Debe seguir el control prenatal, debe seguir el control de ultrasonidos y el seguimiento del embarazo como cada quien lo haya indicado. Debe asistir al hospital solo si es estrictamente necesario, es decir, si tiene alguna consulta o se citó para algún estudio en especial o si presenta algún dato de alarma. Y en caso de dudas, pues llamar a las líneas de atención. Bueno, como vemos, con base en la baja calidad de la evidencia científica actual, viendo que la evidencia va cambiando cada día, nosotros podemos concluir que al día de hoy la mejor herramienta terapéutica que tenemos es la prevención. Por lo tanto, debemos evitar que nuestras pacientes se infecten e insistir en que permanezcan en casa. Y nosotros acá dejamos todos los sitios de consultas con los lineamientos y guías de práctica clínica de los cuales nos basamos para realizar esta presentación. Todos son gratis y pues pueden descargar la información desde ahí. Ok, perfecto, muchísimas gracias, doctoras. Vamos a empezar a abrir el micrófono para ver si existe alguna duda, algún comentario que quisieran interactuar con las especialistas. Favor de levantar la mano dentro de la plataforma para que podamos activar el micrófono. De igual manera, si tienen alguna duda, vamos a empezar a leer las que ya pusieron y vamos a tratar de responderles a todos. Hay una duda por parte de... Déjenme checarlo. Dentro de los comentarios que hicieron ahorita durante la presentación, comentaron de un artículo del JAMA en donde publicaron un reporte de caso donde se podía considerar que había cierta transmisión vertical. Ok. Bueno, ese artículo es un caso reportado de un neonato que se le hizo una prueba serológica, o sea, una ELISA para ver inmunoglobulinas, y salieron positivas. Es un caso aislado y después a ese bebé se le hizo una prueba molecular, una PCR, y la prueba salió negativa, por lo cual no se puede confirmar una transmisión vertical de la infección. Entonces, con la evidencia científica que tenemos hasta este momento, podemos decir que no hay transmisión vertical de la enfermedad. Hay una revisión acerca de si hay una transmisión vertical, en el cual se tomaron 13 artículos de casos positivos en recién nacidos provenientes de China, Irán y Estados Unidos, en los cuales se encontraron 37 recién nacidos positivos y se vio que el 100% de los recién nacidos con COVID-19 habían contraído la infección mediante el mal uso o la transmisión de la madre, porque estaban en un ambiente que no estaba aislado o por algún familiar. En estos recién nacidos, la mayoría presentaron los síntomas entre el 5º y el 17º día. Y los síntomas que más presentaron fueron emesis, fiebre, taquicardia y regurgitación láctea. Ok, muchísimas gracias, doctoras. Hay una pregunta de Jesús Molina. Vamos a activar tu micrófono, Jesús. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, felicidades a ambas. Soy pediatra y en el estado de Guerrero soy el encargado del programa de reanimación neonatal. Sí es bien importante remarcar que cuando se realiza reanimación neonatal en una mamá sospechosa, se tiene que utilizar la protección de aerosoles. Es decir, sí es correcto hacer toda la secuencia de la reanimación si se necesita, pero recordemos que tenemos que poner la caja que aparentemente es muy grandota para un neonato, y más si es prematuro,
pero definitivamente se tiene que colocar. Creo que sería la única variación que haríamos en relación a la aplicación de los pasos iniciales, ventilación y compresiones. Pero sí es importante esto. Y la otra modificación es que aunque sea neonato, la recomendación es que sea con tubo con globo. Siempre hemos pugnado por el tubo sin globo, pero aquí es una situación diferente. Me refiero exclusivamente a la mamá sospechosa de COVID. Y muchísimas gracias a ambas por su presentación. Así gracias, es, doctor. muchas gracias. Realmente se insiste que el pediatra va a estar a cargo del recién nacido. El pediatra debe tener todo el equipo de protección personal, como si el recién nacido fuera un caso. Sabemos que la evidencia aún nos dice que no, pero el pediatra va a estar en la misma área en la que está la madre con diagnóstico o con sospecha y se va a hacer a cargo pues del recién nacido y debe tener todo su equipo de protección. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que hicieron en línea y es de Agustín 17. La pregunta es, en pacientes con preeclampsia se ha demostrado que los recién nacidos de pretérmino tienen mejor maduración pulmonar. Esto por el aumento de hormonas esteroideas. ¿Cómo afectaría a un paciente con COVID, ya que el manejo con corticosteroides es controversial o en algunas guías dicen que no está indicado? Bueno, miren, hay que evaluar, o sea, lo que decimos es un equipo multidisciplinario. Realmente si nosotros tenemos un paciente pretérmino que se va a beneficiar con las dosis, podríamos evaluar aplicarlas, debido a que no son dosis altas tampoco de corticosteroides. Pero si nosotros tenemos una paciente con preeclampsia que requiere una interrupción del embarazo pronto, una interrupción del embarazo en las siguientes horas, pues en este caso no vamos a retrasar la interrupción por aplicar los corticosteroides. Como les decimos, pues la evidencia ahorita es limitada y nosotros debemos consultarlo con todo el equipo, o sea, con el intensivista, con el internista que esté con nosotros. Pero en general sí es necesario y si sí va a tener algún beneficio, lo podrían aplicar. Sí, generalmente, y las semanas de gestación en las que están indicadas es a partir de la semana 24 hasta la 36. Después de la 36 se ha visto que no tienen ningún beneficio y al contrario, aumentaría el riesgo. Entonces, definitivamente habría que evaluar la situación de la mamá en ese momento, cómo está su estado en general o su estado de gravedad, el beneficio el potencial beneficio para el bebé y pues el momento planeado de la interrupción, ¿no? Si es una interrupción, como dijo la doctora Martínez, que se planea de forma inmediata o urgente, pues no vamos a retrasar la misma para aplicar un esquema de maduración pulmonar, pero en otro caso, pues se podría valorar la posibilidad, ya que con las dosis del esquema no se ha visto que la enfermedad se agrave o progrese. Claro, muchísimas gracias. Aquí hay un comentario de Manuel Candela. Él comenta, sería importante solicitar interconsulta a las áreas de psicología a fin de apoyar el manejo del estrés y angustia por parte de un posible diagnóstico o riesgo de contagio. Sí, claro que sí. Si nosotros tenemos la ayuda de psicología o de psiquiatría de nuestra unidad, sí podemos ayudar porque van a ser pacientes que van a estar totalmente aisladas, que tal vez si la paciente está grave, está crítica, ni siquiera va a poder estar con su bebé. Y si tenemos esa opción, sí, sería lo ideal poderlo usar. Claro, está hablando con el personal de psicología que va a tener que estar con todo el equipo de protección y que el hospital pues va a tener que dar todo lo necesario para que este equipo pueda ingresar. Otra opción que también se ha establecido es que se pudieran hacer estas consultas en videollamada. Entonces, es otra opción que se puede hacer con las pacientes, de dar un apoyo vía distancia con estos recursos. Claro que sí. También Romy tiene una pregunta. Romy, vamos a activar tu micrófono. Romy, ¿nos escuchas? Sí, claro que sí. Yo quiero saber qué posibilidad habría de que todos los niños se manejen con técnica de alimentación forzada, ya que, bueno, al hacerlos eructar, bueno, yo hablo en cuidados intermedios, cuando ya están en UTIN. Quisiera yo saber qué tan factible sería alimentarlos con técnica forzada, ya que nosotros los hacemos que eructen. Muchas de las veces nos regurgitan y es más riesgo para el personal de salud.
Pues creo que tendríamos que hablar primero el estado del bebé, si es un caso sospechoso, si es un caso positivo o es un caso negativo. Pero si estamos en una unidad de cuidados intensivos neonatales, pues bueno, la indicación no sería aquí la lactancia ni solamente esto se lo reservaríamos para casos en los que la mamá y el bebé están estables, ¿no? Yo creo que los protocolos de terapia intensiva neonatal pues se van a establecer pues muy particularmente con expertos en el tema. Sí. Sí, claro que sí, muy buena pregunta. El día de ayer tuvimos al doctor Adrián Chávez, él próximamente va a regresar con nosotros, entonces él es el jefe de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Infantil de México, entonces es una pregunta que pueden guardarla y cuando el experto en esa área regrese con nosotros la podemos repetir, pero muy buena pregunta. Muchas gracias, Romy. Gracias. Aquí hay otra pregunta de Armando, dice, pregunta a las expertas, ¿ustedes recomendarían el parto vaginal en pacientes con COVID-19 y asintomática o con una sintomatología leve o moderada? Híjole, es una pregunta difícil y capciosa. Miren, va a depender de las condiciones de la paciente. Si nosotros tenemos una paciente asintomática o con síntomas leves que ya se encuentra en trabajo de parto, se puede dar la posibilidad de parto vaginal. Se ha comparado el parto vaginal con la cesárea, pues realmente no, en pacientes asintomáticas no hay diferencia, además de las que haya por las mismas condiciones obstétricas. Si tenemos la posibilidad y la paciente tiene las condiciones, se puede ofrecer un parto vaginal, teniendo en cuenta que la paciente debe estar con cubrebocas durante todo el trabajo de parto. Y como les dijimos, si es una paciente en la cual nosotros vemos riesgo de que pueda terminar en cesárea, colocar la analgesia obstétrica de forma temprana. Y como son pacientes que muy probablemente no tengan la misma capacidad ni la misma resistencia que una paciente sin algún síntoma respiratorio, está recomendado acortar el periodo expulsivo con vacuum o con forceps, pero sí se puede indicar el parto vaginal. Aunque en la mayoría de los casos de las series reportadas, los nacimientos han sido vía cesárea, no hay ninguna indicación para que la cesárea sea la indicación en todas las pacientes embarazadas con COVID. Lo que sí a lo mejor, además de lo que ya dijo la doctora Martínez, hay que puntualizar es que no se recomienda o está ahorita contraindicado el parto en casa y el parto en agua, ¿no? Entonces, ahorita por las condiciones, de complicaciones que podemos tener de un parto, solamente un parto de una mujer en una casa es algo que no se recomienda y además pues ahorita los sistemas de salud están ya saturados y la posibilidad de llegar a una paciente en una situación de urgencia obstétrica a su domicilio es muy complicada. Y pues el parto en agua sabemos que se expone tanto al equipo como al bebé como a los padres a una mayor contaminación fecal, entonces por eso no está indicado en pacientes que estén con enfermedad por COVID. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta. Noemí dice, buenas tardes, la lactancia materna en domicilio en paciente con síntomas leves, ¿qué se recomendaría en cuestión de costo al comparar el uso de cubrebocas 95, que a veces ya tal vez no va a haber su disponibilidad, versus dar productos que no sean sucedáneos de la leche? Bueno, lo ideal, teniendo en cuenta los beneficios que da toda la lactancia materna, es decir, todo el aporte en anticuerpos, en nutrición, en el apego, en todos los beneficios que se está dando, se prefiere la lactancia materna a cualquier otro sucedáneo. Si nosotros no contamos con la protección adecuada, estaríamos exponiendo al recién nacido. Entonces, el recién nacido no podría estar ni siquiera con la madre, con una paciente que sea positiva. Una alternativa que se puede dar es que la paciente, teniendo todas las medidas de higiene, y así no sea un cubrebocas N95, pero logra hacer un cubrebocas, por decir, quirúrgico, más todas las medidas de higiene, ella puede extraer la leche con algún tiraleche o algún otro utensilio para esto. Alguien adicional que sea negativo y habiendo esterilizado todo lo que se utilizó, le pueda dar la leche materna, pues de forma indirecta. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Aquí hay un comentario de Javi. Dice, doctora, excelente plática. Saludos desde el hospital de Tlacolula, Oaxaca.
Aquí tenemos una pregunta de Ulises Lucas. Ulises, vamos a abrir tu micrófono. Listo, Ulises, ¿nos escuchas? Hola, sí las escucho. Listo, ya está, también te escuchamos nosotros. Gracias, buenas tardes y felicidades a las dos doctoras por su ponencia. Bueno, antes que nada, pensando en la situación que comentaban de la posibilidad de ofrecer parto a una paciente en trabajo de parto con sintomatología leve o incluso asintomática. Bueno, finalmente es una paciente que si ya dio positivo a COVID y se le permite un trabajo de parto, va a generar aerosoles, lo cual está totalmente contraindicado, sobre todo por protección más que para la paciente, para nosotros como equipo. Así que pues, yo veo difícil la cuestión de permitir un parto. Segundo, comentaban que se va a estar realizando el muestreo al 100% de las pacientes sintomáticas, bueno, ya sea sintomáticas o que sean casos probables de COVID. De acuerdo al esquema que se plantea actualmente, que es muestrear al 10%, bueno, no sé si va a haber algo así como una partida especial para las embarazadas, que hasta ahorita, por ejemplo, en mi hospital no se ha mencionado. No sé si puedan comentarme algo al respecto. Gracias. Pues sería lo ideal. Las embarazadas, por su condición propia del embarazo, son población de riesgo en las cuales sí nos sería de la mayor utilidad tener la certeza del diagnóstico. Entonces, en esto, digo, no sé a nivel gubernamental cómo vaya a manejarse la situación, pero lo ideal sería que toda paciente que sea un caso sospechoso para COVID se muestre, ¿no? Y se le haga una prueba molecular. Y pues con respecto a la aclaración de la atención de un parto, por eso comentamos en sí, ya sabemos que todos los eventos obstétricos se van a atender en un área, ya lo comentó la doctora Martínez, con presión negativa y con todas las medidas de protección personal para todos. Y pues bueno, no es que en ninguna guía y con la evidencia que tenemos hasta el momento está recomendada como tal la vía cesárea. Si bien la mayoría de los casos de pacientes con COVID y que han estado con enfermedad confirmada, leve, asintomática o pues ya en enfermedades de estadios más avanzados, la mayoría se han atendido nacimientos vía cesárea, ¿no? Lo que queremos decir con esto no es que se favorezca el parto, ni mucho menos, pero que si las condiciones obstétricas, digamos, es una paciente que está positiva y llega con 8 de dilatación, no nos vamos a arriesgar a meter una cesárea de urgencia en una paciente que a lo mejor es una gesta 3 con 2 partos previos y que ya tiene todas las condiciones para atender un parto. La paciente sí va a tener que estar con su cubrebocas y nosotros vamos a estar conscientes que es una paciente positiva y vamos a traer los medios de protección indicados y necesarios para la atención de esta paciente. Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Buenas tardes, ¿qué opina del uso de enoxaparina como profilaxis en un paciente COVID positivo y con embarazo? En general, la tromboprofilaxis en pacientes que ya están graves, hospitalizadas, se sugiere que sea con heparina. ¿Por qué? Heparina no fraccionada, porque podemos tener una posibilidad de revertir el efecto en caso de que tengamos que hacer un procedimiento quirúrgico de urgencia. Entonces, la enoxaparina no es lo ideal en estos casos, sobre todo por la disponibilidad de antídotos para utilizarlos o revertir el efecto del anticoagulante si necesitamos hacer un procedimiento de urgencia. Okay, muchas gracias. Estamos leyendo sus preguntas, ahorita en un momento más vamos a hacerlas. Y en cuestión de si existe alguna descripción de algún equipo de protección personal específico para atención de trabajo de parto, si es el mismo que se recomienda para atención de paciente COVID, no sé la opinión de ustedes. Es el mismo. Realmente las medidas de protección son las mismas, inclusive en el lineamiento que pueden descargar gratis, ahí está el cuadro que les mostramos, en el cual dice en caso de trabajo de parto, qué elementos de protección personal debemos usar. Realmente no se indica algo especial, pero pues nosotros debemos tener en cuenta pues que la paciente debe permanecer en un área aislada y todo el personal que esté y las horas que esté el trabajo de parto, el personal debe estar totalmente protegido. Claro.
Aquí hay un comentario que creo que es relevante, a reserva de lo que ustedes opinen. Refiere Manuel Candela que es importante recordar que a pesar de que se están tomando todas estas medidas de precaución con contacto, el uso de equipo de protección personal, el aislamiento, evitar las visitas, considerar que se realice en todo momento un buen trato y evitar que se vaya a tomar como una medida de discriminación directamente o violencia hacia nuestras mujeres. En cuestión de que si estamos ahorita en fase 3, se están considerando a todas las mujeres como caso sospechoso, caso probable, si realmente a todas se les tendrían que realizar la prueba. Eso es lo que están preguntando. Sí, bueno, miren, sí. como sabemos, en la población en general, a los casos leves y asintomáticos solo se realiza al 10% de la población. Sin embargo, en la última guía publicada, que es la última que encontramos en la bibliografía, sí se determina que las pacientes, por ser un grupo muy vulnerable y un grupo con riesgo de complicaciones graves, es un grupo especial en el cual estaría indicado tomar las muestras al 100% de las pacientes. Realmente no hemos tenido como tal una declaración acerca de la paciente gestante, pero ya lo tenemos publicado en la guía de práctica clínica. Claro que se especifica que va a depender pues de las presupuesto y del número de pruebas que tenga cada hospital. ¿Sería lo ideal? Sí, sería lo ideal tomarlo a todas nuestras pacientes embarazadas. Y además de muestrarla a todas las pacientes embarazadas, también reportar todos los casos a vigilancia epidemiológica. Claro, claro que sí. Aquí hacen una pregunta, en algunos textos refieren la relación o el riesgo de la infección por COVID o la gravedad de infección por COVID con algunos antihipertensivos. Si el tratamiento para la preeclampsia tiene alguna modificación en este tipo de pacientes ya con COVID. Bueno, recordemos que sobre todo los IECAS son los que están relacionados con pues, mayor complicación en los pacientes COVID. Afortunadamente, así como lo especificamos para la uteroinhibición, en el cual dejar de utilizar indometacina para utilizar nifedipino, los antihipertensivos que utilizamos durante la gestación, que también es nifedipino, ya sea de acción corta o de acción prolongada, alfametildopa e hidralacina, no se ha visto pues ninguna relación ni por su mecanismo de acción, ni por las pacientes que se han tratado, aunque como pues les reiteramos, ¿no? Realmente los casos de publicaciones son muy limitadas, de que tengamos que hacer algún cambio. En el caso del puerperio también podríamos llevar a nuestras pacientes con nifedipino sin ninguna contraindicación. Okay. Ya sería valorar el cambio en el puerperio en pacientes hipertensas crónicas que desde antes estuvieran tomando IECAS, tal vez valorar ahí en ellas, cambiarlo por alguno de un mecanismo de acción diferente. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Existen muchas felicitaciones, que les gustó mucho la presentación, muy buena información. Excelentes ponentes, saludos de diferentes partes de la República. Gracias, muchas gracias.